Bueno, y a la gente que está en la casa, primero decirles que obviamente uno, como alcalde, cuando asiste a estos programas, justamente lo que hace es tratar de representar muchas de esas necesidades. ¿Cuánto ganó el rechazo en su comuna para tener una idea? Fue parejo. ¿Parejo? 50 a 49 comas. Ah, mire, estuvo la prueba una pizca, pero en realidad es un empate técnico. Y por eso también creo que con mucha humildad tenemos que ser capaces de sentarnos, mirarnos a los ojos y obviamente con quienes fueron derrotados, lograr con humildad construir, redactar un nuevo texto con participación ciudadana y sin que nadie se ande emborrachando con este resultado. Por lo que dijo Carolina Toa, que no dijo que no hay esa cosa que la derecha se emborrache con el resultado. Para usted, razones del resultado que explican este 60, hablemos 60-38, 60-40, 60-38. Yo creo que había un texto constitucional proponiéndose que se olvidó realmente de buscar solución a los problemas que la gente sufre diariamente, establecía dudas con relación a la propiedad de los mismos ahorros de las personas, porque cuando se votó en contra de garantizar la heredabilidad, la propiedad de los fondos que las personas tenían para dejarlo consignado expresamente, se comenzó a generar dudas. Además de eso, el combate a la delincuencia no quedaba fortalecido. Por el contrario, en la propuesta, seamos realistas, lo que hacía era establecer más derechos para los delincuentes y se rechazó el 3 de mayo la creación de la Defensoría de las Víctimas. A eso súmale que tenía muchas cosas buenas el proyecto, yo quiero reconocerlo. Yo sí lo dije antes, a pesar de estar por el rechazo, dije, creo que tiene que salir, ¿no es cierto?, de este texto para la propuesta definitiva, el trato del medio ambiente. Tenemos que tener un nuevo trato con el medio ambiente, los derechos sociales, el Estado social de derecho. Entonces son un sinnúmero de cosas. Vamos a seguir profundizando en esa idea. Queremos también saludar que se une a nuestra mesa Juan Luis Castro, senador de la República del Partido Socialista. Y usted esperaba esta diferencia. Carolina Toa, ¿qué dijo? Dijo que fue una derrota estrepitosa. Exactamente. Fue una derrota estrepitosa. Fue un masazo. Para hablarlo con total claridad. Porque no estaba en los cálculos de nadie una situación de este tipo. Incluso en los últimos días casi había un acercamiento de cifras de la prueba hacia el rechazo. Pero ¿y a quién le llega más el masazo? A todos nos llega, a todos los que formamos parte. ¿Al presidente, al gobierno, al parlamento? ¿A qué? A todos, pero yo diría lo siguiente. Uno, la gente quedó, a la pregunta que se está conversando, con una mala percepción del órgano constituyente. Ese es un factor que está instalado. Dos, la gente midió el desempeño del gobierno, también. Y miró hasta dónde el gobierno estaba haciendo en estos primeros 6 meses las cosas, los problemas de delincuencia disparados, los problemas económicos disparados. Tres, el texto. El texto tenía también contradicciones en algunos casos, que tuvimos que nosotros mismos proponerle 8 medidas al propio presidente de los partidos de gobierno. O sea, las autonomías, los pueblos originarios, el sistema de justicia, el estado de excepción, en fin, temas del sistema político, diversos aspectos que estaban ahí mezclados. Pero yo creo que en el mix de cosas, finalmente se dio una lógica, no sé los números exactos, pero la aprobación del presidente me parece que anduvo relativamente, la que está ahí en la encuesta. 37, 38, las encuestas hablan de un 37, fíjese qué interesante ese punto. Estuvo casi la simultaneidad. Se juntó Nosotros no fuimos suficientemente escuchados, quiero decirlo con sinceridad, antes del socialismo democrático. ¿Dentro de la convención también? El PS, el PPD. Dentro de la convención también. ¿En qué sentido? ¿De gobierno? Sí, de gobierno, sí, pero sentimos que hubo fuerzas muy duras en sus planteamientos. ¿Cómo cuáles? No voy a hablar de los colectivos independientes. Pero de fuerza de los partidos. Del Frente Amplio y del Partido Comunista, especialmente. Nosotros seguimos siendo leales al gobierno y vamos a estar ahí, pero advertimos que había exclusión en el debate. En el debate ¿Exclusión a quién? Hubo exclusión en escuchar a todos los sectores. ¿A la derecha? Sí, por supuesto, también a la derecha. Pero ¿o a la centroizquierda? Nosotros, por el bullying que se creó en ese microclima, que es real, también los nuestros tuvieron grados de hostigamiento, seamos sinceros, pero también los nuestros cometieron un error, los socialistas. No administraron su capacidad de ser minoría. Ser minoría no es estar aplastado, es tener capacidad articuladora, que yo creo que ahí faltó para poder morigerar, para poder colocar las cosas en su lugar. Yo escuché a Fernando Atria anoche en un programa y me pareció increíble, porque él diga que había un sentido de revanchismo, lo admitió en la constituyente, que era inevitable ese sentido de revanchismo y que además era porque la constituyente llegó tarde en la historia política del país.
Entonces, si uno de los autores, yo diría, de las tesis más provocadoras dentro de la constituyente fue Fernando, que yo lo respeto como abogado, yo todavía no veo una autocrítica de los propios constituyentes, sobre todo los líderes. Me encantaría escuchar a Marcos Barraza, Bárbara Sepúlveda, Jaime Baza y otros que yo creo que tienen algo que decir. Yo no quiero fusilarlo, pero a mí me parece que las tesis maximalistas que se grimieron, me parece que el exclusionismo de determinados sectores, caramba que afectó, sin hablar de la conducta de determinados bochornosos, algunos constituyentes que dijeron cosas para la historia. Pero creo que ahí, en segundo lugar, el presidente tiene un rol importante en lo que viene ahora, porque también el mundo del Frente Amplio y el Partido Comunista tiene harto que decir. Pero usted dice, sufrimos bullying, pero al mismo tiempo se vieron obligados a defender ciertos puntos del texto que no estaban completamente de acuerdo. Por ejemplo, en el sistema político era evidente que nosotros sosteníamos que un régimen presidencialista... ¿A usted nunca le gustó sacar el Senado? Pero es que la arquitectura no era por una cosa corporativa de uno, sino porque la arquitectura que se diseñó o era parlamentarista, que era un régimen unicameral, legítimo, como muchos países del mundo, o era un régimen presidencialista, que fue la opción, pero no en un híbrido, donde finalmente aparecía una cámara potenciada y la otra como un satélite de alguna manera. O sea, ahí se hicieron mezclas de cosas que no fueron las más conducentes. Marco Enrique Ominami, ¿qué opina de lo que ha dicho acá el alcalde, senador? Pocas veces he estado de acuerdo con ellos, pero esta vez debo decir que suscribo humildemente cada elemento del análisis. Sí tengo una reflexión que Mirna lo abordó en un momento y me gustaría que... porque hemos hablado mucho de maximalismo. Creo que el pecado de la constituyente no es el maximalismo. No es maximalismo el Estado laico que estaba ahí. Creo que el error fue otro. O sea, del texto que quedó, porque usted está hablando del proceso. Aquí vienen las diferencias, probablemente. Yo creo, por ejemplo, yo no creo que haya sido maximalista la propuesta de eliminar el Senado. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con el senador. Lo hicieron mal porque el sistema estaba mal pensado. Estoy de acuerdo con el alcalde en lo que planteó. Mi diferencia, y para que nos pongamos de acuerdo en los conceptos, si no, va a quedar la idea que de ahora en adelante, cada vez que uno sueñe con la educación pública gratuita, te dirán maximalista. Yo creo que fue... mezcla... Yo estoy de acuerdo con la educación pública gratuita. Las reformas de Michelle Bachelet se les trató de maximalistas. Exacto, ¿no? Yo creo que en eso hay un truco de la derecha que siempre han sido peyorativos con estas cosas y les dice maximalista. Yo creo que el pecado original es otro, si me permiten, a ver si están de acuerdo. Que trataron de fundar una iglesia, no un país. Eran predicadores, eran cardenales, estábamos en el Vaticano de repente. Entonces, habían los puros y los no puros, y que el fondo era una especie de tosudez, arrogancia, prédica. Porque la idea en sí misma, si uno ve el texto en frío tenía cosas muy sofisticadas. A mí me duele, porque ahora lo que va a instalarse, y con mucho talento, no estos dos líderes de la derecha, o de la centro derecha, y lo digo sin peyorativo y sin ironía, lo que va a empezar ahora es que nos van a correr el cerco, van a decir, no te pongas maximalista cuando pidamos educación pública. No. Y esto es lo que mi enojo. Pero acaba de decir el alcalde que a él le gusta la Por eso, pero mi enojo con el gobierno, por eso dije que probablemente no son los mejores polemistas para esto, mi enojo con el gobierno y con el Frente Amplio, que ahí no es todo el Frente Amplio, con algunos su liderazgo y algunos liderazgos constituyentes, es que echaron a perder una discusión en la cual a partir de ahora vamos a entrar muy difícilmente a volver a reponer el Estado laico. Nos van a decir el mundo evangélico, el Estado laico es maximalista. No, mira, el Estado laico tiene toda la lógica del mundo. Mario. Cuatro cositas rápidas para que Germán hable. Prendí el debate, alcalde. Le vamos a decir al gobierno de cierto sector que no se ponga maximalista cuando ahora tenga que tramitar la reforma a la salud y la reforma a las pensiones. Y le recordemos que la gente quiere que los fondos de pensiones son propios y que los puede heredar. Un dato. Yo creo que esa cuestión quedó clarísima. 2, sistema de salud. Yo creo que la mayoría de la gente estamos por un sistema universal, donde es solidario, donde ponemos todos la platita en un saco común y le pone platita el Estado. El punto es que la ciudadanía quiere poder elegir. Mucha gente me decía en la calle, oiga Mario, si usted pone su 7%, yo pongo el mío, etcétera, lo que usted le escuché que explicó en la radio, ¿significa que yo puedo también optar por una ISAPRE? Bueno, la propuesta constituyente la verdad es que no. Entonces, lo que la gente quiere es elegir. O sea, estamos en esos puntos específicos. Libertad. ¿Sabes qué? Libertad. Yo soy hijo de la educación pública, la más sencilla, la más humilde, por supuesto. Pero también hay que permitir que la gente elija alternativas. Pero yo no le quiero dejar pasar un punto a Marco Enrique Ominami. Porque Marco acaba de decir una cuestión que a mí, yo lo escuché y era como escuchar a republicanos, lo digo con total transparencia. Es que ahora en el plebiscito se manifestó una mayoría muy grande que no quiere una nueva constitución. Acaba de decirlo Marco. Lo planteó como una hipótesis, ¿no es cierto? Marco. Y yo le quiero rebatir esa hipótesis. O sea, no significa. Las encuestas anduvieron más o menos bien, unas más, unas menos. En todos los estudios de opinión es una enorme mayoría de la gente que dice yo quiero una nueva constitución. Incluso los que valoramos lo que se ha hecho con la actual
en estos 30, 40 años que se ha avanzado mucho, se ha desarrollado el país y aquí no tenemos un país, no somos Haití, no somos, ¿no es cierto?, un país, de verdad que un ejemplo en América Latina y lo bueno de lo que se ha vivido hay que reconocerlo, no partamos de la base que está todo malo. Pero de ahí a lo que plantea como hipótesis, ¿cierto?, que es justamente lo que está planteando la derecha más duro hoy día. ¿Sabe qué más? Pareciera que se manifestó este concepto tan manío también en la derecha más dura, esta mayoría silenciosa que no quiere una nueva constitución. Que no quiere, yo creo que ¿Pero a sí. usted le duele porque usted fue parte del acuerdo? No, me duele. ¿Día 15? No es que me duela, no es que duela. Yo no estoy de acuerdo porque sí creo que la mayoría de los ciudadanos de este país queremos una nueva constitución. Yo le digo que usted se haya puesto republicano. Porque ¿sabe lo que pasa? Yo, es que Mario Desbordes son los hechos. Porque el Partido Republicano no quiere una nueva Pues mira, vamos a los hechos. En diciembre de 2021, José Antonio Cast, antiproceso constituyente, de ultraderecha, saca el 45% de los votos y llega primero a la primera vuelta. Yo digo, después hay una izquierda infantil, dice, yo estoy a favor del voto voluntario, soy minoría. Y el mundo izquierda dice, Marco, eres demasiado liberal, voto obligatorio. Despiertan al monstruo, van con el voto obligatorio, sale la gente obligada a votar, so pena de multa, no por voluntad, con una multa, o sea, con punición, con castigo a la salida, y se expresa que dice, yo no quiero votar, nunca estoy enojado con el sistema, me quieres llevar a votar, voy a votar. Y te voy a contestar, 62%, o sea, más votos que todos los convencionales juntos. Nunca ante la historia de la humanidad una constituyente se había rechazado. Y te dicen, no quiero ser grosero, voto. Más o menos, ¿no? No se ha habido o sea, te dicen, de rechazo de te dicen una cosa brutal. No, pero te dice, no diga ahí, Marco, No en elecciones. que en No, el no, fondo pero dicen- te se dicen ganó no. porque la gente fue molesta a votar. No, yo digo que hay una hipótesis, alcalde, termino. Mi hipótesis es la siguiente, que una hipótesis que yo creo que hay que abrirse A ver, a eso. a ver. Por eso no me gustó Una lo que explicación, hizo. una Lo que hizo explicación. la dirigente PPD no me gustó. ¿Qué cosa? Porque el fondo de la discusión es que es esa. Cuando te llevas un ¿Pero mazazo, ¿Qué no le gustó para que se entienda bien? que uno diga, que uno se ríe de la posible hipótesis, de repente una parte del país no está en este proceso constituyente, no está de acuerdo. No, Quiere es que solucionar lo que pasa es que usted dijo inflación. que había hecho un acuerdo entre cuatro paredes, Pero ya lo claro, dijo, porque pero lo que digo entonces que reafirmó después lo que digo que plebiscito. cuando se firma el 15 de noviembre un acuerdo entre parlamentarios por un proceso constituyente que no era la principal demanda de la calle y lo interpreta de buena fe la clase política, hay que preguntarse si eso le habló al 100%. Y da la impresión ayer, es una hipótesis, Sí. que de repente gente que nunca votó dijo, ¿sabes qué? Yo en realidad ni el nuevo texto, ni la constituyente. Yo te quiero decir, lo dice quien está completamente a favor de un proceso constituyente, una nueva constitución. Digo, seamos humildes en la derrota. Te sacaste mazazo. Es una paliza. Ya, pero además de electoral. humilde, pero mira, a ver, además de humilde creo que tienes que hacer un análisis objetivo. Dale. Tú, primero, utilizaste un término con una carga negativa, dijiste el truco de los que estaban del lado de enfrente, ¿no es cierto? De la derecha. ¿Cuál? Dijiste hace un ratito atrás. De hablar del maximalismo, que era una Que trampa. era el retórico, truco. sí, sí. Mira. Sí, porque es injusto. Lo que había aquí era justamente en un texto muchos trucos, ¿ya? Para tratar de convencer a la gente de los derechos sociales que todos queremos, ¿ya? Pero a costa de destruir la institucionalidad, a costa de seguir dándole más derechos a los delincuentes que a las víctimas, y así suma y sigue, ¿ya? Entonces, en realidad, ahí, en el texto propuesto, había muchos trucos. Y en segundo Es lugar... que otros dicen que era truco decir que se le iban a dar más Era derecho truco. a la delincuencia. Es que, No, es que el alcalde no es está así convencido porque- de eso. Claro. No, porque yo estoy No, le convencido. digo porque así Y como de usted hecho, dice que del había truco análisis- ahí, los otros dicen que era el truco, La era tratar trampa de de la convencer interpretación, de claro. que esa interpretación era para ir No, iba a sí, aparecer. pero es que, a ver, la gente clarito votó, ¿por qué? Porque en el fondo, si tú veías el artículo 30, 31, 32, 117 y 121... Ay, se lo sabe de memoria. Y usted. 121 eran artículos que le daban derechos a los delincuentes y el 3 de mayo se votó en contra de la Defensoría de las Víctimas. Pero para no irme a eso, quiero también decirle a Marco Enrique, mira... Te voy, Incluso- te voy a quitar la bienvenida. Sí. Y la bienvenida te la retiro. No, pero, Broma. pero en una favor, conversación, por favor. obviamente, Sí, por favor. con respeto cívico. Sí. Lo otro importante es que nosotros estamos convencidos de que tiene que haber un cambio. Yo, por lo menos, me la jugué siendo presidente de los municipios. Y estoy aquí también porque creo que el municipalismo no estaba adecuadamente representado en este texto, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo? Se pone solamente en el tema de la seguridad, que creo que es prioritario, que los municipios van a empezar a solamente promover la seguridad, promover, hacer marketing, publicitar. Te van a colocar un cartel que diga defiéndete solito. Entonces yo creo que si queremos descentralización, obviamente tenemos que darle poder real a los municipios, poder real a las regiones, no crear un consejo de las regiones, ya una cámara de las regiones, que de verdad tiene la pólvora mojada. Porque en los temas nacionales, prioritarios, importantes, se decía, ¿Alcalde? si usted quiere opinar,
tiene que primero pedirle a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y plantearle, o sea... Ya, está bien. Ahora, senador, pero ojo también con esta idea de que finalmente con el voto obligatorio muchos de los que fueron a votar, en su mayoría por el rechazo, lo hicieron no pensando en un tema constitucional propiamente tal, sino de lo que quieren para ellos. Están pensando en llegar a fin de mes, están pensando en sus pensiones, están pensando en la seguridad. ¿Eso primó o no en este voto obligatorio? Mucho, y sobre todo en ese grupo que Marco señala, hay un grupo de gente entre 35 y 45 años que viven en su micromundo también, de la deuda, del colegio, los niños, de las condiciones socioeconómicas. Hay otro mundo que efectivamente tampoco quería saber nada con el proceso, que se sintió obligado. Pero en la suma y resta tenemos que hacernos cargo de que este fue un rechazo demasiado contundente y que se prácticamente plebiscitó la gestión de gobierno en los primeros 6 meses. Eso hay que tenerlo claro. Segundo, que aquí hubo un divorcio muy profundo entre el ambiente de los 155 constituyentes con la realidad del país. Tercero, que hubo gustitos, excesos y hubo maximalismo que yo lo sostengo, por ejemplo, no en todo, estoy de acuerdo, pero si hablamos de pueblos originarios y de autonomías regionales, sistemas de justicia, caramba, yo creo que ahí se pasó un poquito la mano. Yo tampoco habría dejado el aborto en la Constitución, para serle bien sincero. Una opción libre, sí, la respeto, sí. Materia de ley. Pero claro. Materia de ley, dejar abierta Entonces, en este cuadro, yo creo que las declaraciones que he escuchado entre ayer y hoy de líderes como Mario, el alcalde y otros dirigentes que he escuchado de Chile Vamos en general, a mí me dan certeza, porque yo tenía miedo, mucha gente de mi mundo tenía miedo, oye, la derecha va a recular, la derecha... Bueno, los ánimos también... Dice, está hablando el presidente del Partido Comunista. Consciente de que fuimos derrotados, sí, eso no es problema. Pero vamos a dar... No, si vamos a hablar después de salir. Pero usted llamó también a defender los votos, ¿mantiene esa postura, Guillermo? Bueno, ahí se iba entonces el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Lo intentamos. No, está muy estuvo bien. súper bien, Gabriel, porque encima cruza por el patio, era evidente que se le iban a tirar encima a todos los periodistas. Vamos a esperar entonces muy atentos a qué va a decir el presidente del Partido Comunista. Ya dijo que hay que reconocer que hubo una derrota. Sí. Tú le tiraste la pregunta ahí respecto de las declaraciones previas, ¿no?, que había hecho antes del plebiscito. Vamos a seguir conversando, tenemos mucho más que hablar. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves del proceso de ayer? Vamos a un corte y ya regresamos. Senador Castro nos decía, ojalá ya rápido, lo más pronto posible, ordenar esto, saber quiénes son las nuevas figuras, ampliarse, decía la ex vocera de gobierno Carolina Toá, y que pase luego, decía usted. ¿Cómo lo ve usted, alcalde Codina, el cambio de gabinete? O sea, yo creo que el cambio es urgente. Solo quiero decir que también nos interesa mucho a los municipios de Chile que se incorpore, ¿no es cierto?, la voz de los alcaldes, las alcaldesas, que quienes estén en los ministerios tengan, ¿no es cierto?, siempre la apertura de juntarse con nuestras asociaciones. Somos transversales, ¿Pero representamos tomar distintos colores alcaldes y políticos. llevarlos al gabinete? No, estoy diciendo que quien esté en el cargo tiene que salir de la trinchera Ya, o sea, por política, ejemplo, partidista. Ya, o sea, que tenga y así ser en la capaz- cabeza, lo primero que tiene que tener el próximo ministro o ministra que asuma un cargo de lo mismo el sector. Seguridad. Entender, independiente del sector, seguridad es lo que más le importa a los chilenos. ¿Cómo y no chilenas se va a hoy día. juntar? ¿Cómo no va a haber un trabajo? Porque lo importante que también que yo esté aquí, quiero decirlo, es que los municipios tengan una voz. ¿Ya? Yo como miembro del comité ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades. Entonces, lo que digo es, si el presidente va a colocar nuevas personas en ministerios importantes, tienen también que sentarse con alcaldesas, alcaldes, con los equipos municipales. La delincuencia no la vamos a derrotar Pero ustedes sin han un trabajo en tenido- prevención, ustedes han pero tenido también sin mano dura. Lo Alcalde, necesitamos. Han tenido reuniones con el gobierno varias veces. Con el ministro, con el subsecretario Vergara. Pero no hemos tenido solución. De hecho, yo lo dije hace un ratito, imagínate que se consignaba una línea para las atribuciones a los municipios en seguridad. Eso me parecía insólito en el proyecto constitucional. Ya, pero entonces, eso son los constituyentes. lo que estoy diciendo, sí, pero que avalado también por un sector político que es el que está en el gobierno. Ya, entonces, claro. ¿qué tiene que tener hoy día en la cabeza una persona que asuma hoy la nueva etapa del gobierno, 6 meses después? ¿Qué elementos diría usted? ¿Cuáles son las características que debe tener esa persona que asuma un ministerio hoy en este gobierno? Cambio, porque el alcalde dice cosas que yo puedo compartir, salvo una, y es que la Constitución actual nos tiene con la delincuencia desatada. Es la El garantismo. Es la Constitución de 1980. Si sigo la idea de que la próxima Constitución iba a generar caos, ya estamos en el caos. Yo trataría de ponerle, si les parece, elementos de lenguaje a la realidad. Estamos en crisis, estamos en crisis.
estamos con una tragedia en materia de narcotráfico, ya estamos. O sea, no es cierto de que la gente dice, mira, veamos un precipicio porque estoy en el paraíso. No estamos en un ojo, nadie dice esto, pero hay un garantismo que ha sembrado impunidad en Chile. Por eso el gobierno tiene que, a mi juicio, asumir rápidamente fuerza de cambio, una fuerza tranquila de cambio ya. O sea, vale decir, cambiar toda la estrategia, los proyectos de ley, ingresar proyectos de ley mucho más sustantivos que los que han ingresado hasta ahora. Es imperdonable que la reforma tributaria haya ingresado tan tarde. Inaceptable que en materia de seguridad, después de todo lo que predicaron, sean así de incompetentes. En La Moneda eran todos publicadores de libros geniales de cómo se hacían las cosas. Llegan y es una gran incompetencia. Fuerza tranquila de cambio era su idea, fuerza de campaña. A mí me encanta como idea porque... No, pero me parece que es de Mitterrand, es de Francia. Me acuerdo. Es muy culto, es que es de Francia, no es mía. Es de un presidente, el primer socialista electo democráticamente, que es François Mitterrand. Pero es simple, cambio de actitud. Yo aquí tengo una diferencia, creo que aquí, lo digo no porque no quiero ser patero porque están ustedes aquí. ¿Ya? Creo que estos dos líderes que están acá son muy agradables. Ahora, lo cierto es que ustedes son una parte de la derecha. Al igual de lo cual yo soy una minoría en el sector centro-izquierda, yo no soy gobierno, ni pretendo serlo, ustedes también ya, pero son déjame desestigmatizar lo que estás diciendo, porque de base tiene una estima a la derecha. Ayer estuve con Pepa Hoffman, mira, cuando escucho a tus colegas, mire, estoy en debate, 10 debates con ustedes, no contigo. ¿Qué escucho donde me dicen esta trampa que me la hacen siempre? No. Marco, entendimos el mensaje, le digo, listo, vamos entonces inmediatamente a más derechos. Y ahí viene la trampa. Pero con eficiencia, que es el truco para no hacer nada durante 30 años. Ya, pero déjame responderte una cosa. Por favor. Mira, y siempre también desde el mundo, obviamente, de los municipios, ¿ya? Pero sin embargo también aquí hay un tema que tiene que ver con nuestra convicción democrática. Yo siendo presidente de los municipios de manera transversal, apoyé, lideré y también le doy el crédito a alcaldesas y alcaldes de distintos colores políticos, porque lo que hicimos fue sentarnos, darnos confianza, garantías. Ahí hay una prueba clara del compromiso democrático que tiene la derecha democrática y de centro social. Nosotros lo que hemos hecho es abrir un espacio. No te puedo dar garantías, así como ustedes tampoco pueden dar garantías de sus extremos, por ejemplo, como el Partido Comunista. ¿Verdad? Pero lo que hay hoy día es un centro político que sale robustecido con el resultado del plebiscito y además de todo, de verdad, sintámonos orgullosos. Lo que acaba de pasar ayer es un ejemplo, lo que acaba de pasar ayer es un ejemplo democrático para el mundo. Ya, entonces usted, senador Juan Luis Castro, ya que el Congreso va a tener hoy día el rol más importante, ¿usted le cree a la derecha que quiere cambio, que quiere un Estado social y democrático de derecho? Para el alcalde y para Mario Desbordes, una sola. Hace 6 meses hubo una elección presidencial. ¿Votaron por José Antonio Cast, sí o no? Porque ahí tenemos un problema. El mismo que está contra todo el proceso constituyente fue su candidato presidencial. No iba a votar por una coalición que está con el Partido Comunista. O sea, votaste por Cast. No. Tú entiendes mi me punto. Forzaste el punto. Forzaste a la ciudadanía a tomar una decisión. Está bien, pero entiende, ¿no? Y yo no voy a votar a favor del Partido Comunista que ha destruido la democracia en el mundo. Déjame darte un argumento por qué la desconfianza, que yo a ustedes les creo, pero déjame decirte una desconfianza. Puesto en un trance histórico entre dos opciones, un demócrata, a mi juicio, completo, honesto, bien, con el corazón bien puesto, Gabriel Boric, esa es mi definición, yo voté por él. O José Antonio Cast, representa, primero, antiapruebo de entrada, pro rechazo siempre, anticonstituyente, anti-nueva constitución, antiderechos. Mi candidato era Mario. ¿Votaron por él? No, pero votaron por él. No, pero yo voté... La pregunta de Mirna. No, pero es maliciosa la pregunta. Yo creo que es clarificadora. Porque las opciones fueron más... Sacando a los republicanos, que probablemente no van a estar en nada de esto, es posible llegar a acuerdo y los números dan para que se llegue a acuerdo. Si es que se respeta el compromiso que se ha dicho una y otra vez de ir a un nuevo proceso constituyente, de impulsarlo de forma abreviada, acotada. Con el PC y el Frente Amplio, dice usted. Ahora, el PC tiene que marcar posición también rápidamente. Creo que es la hora que se allane y respalde al presidente de la República. ¿Qué espera usted que diga ahora Guillermo Teller cuando salga de la reunión? Yo esperaría una autocrítica real de señalar de que efectivamente ellos tenían proyectos en la constituyente que buscaba un cambio muy radical respecto al escenario de hoy, que ellos que tuvieron una injerencia fuerte, eso lo asuman. No, pero no le van a decir que el cambio era muy radical. No, pero en la práctica es una derrota de ellos también y nuestra. Pero en el caso de ellos, lealtad con el presidente, porque ellos no han votado siempre al lado del presidente. Al revés. No han tenido. No han tenido los principales opositores. Lógico. Entonces, en ese sentido, un ministro del Interior tiene que tener poder de poder llevar adelante un proceso de cambio con interlocución nueva. Ya, eso es lo que tiene que hacer el presidente. Eso es lo que debe hacer el presidente. Son la persona que asuma en Interior, porque yo estoy seguro que va a haber cambio en Interior. Primero tiene que tener, ojalá, más o menos experiencia en el cargo. Yo creo que el subsecretario lo ha hecho bien, pero el presidente verá quién pone. Pero además tiene que tener una actitud y una disposición muy distinta a la que había hasta ahora. Por ejemplo, lo que pasó en Contulmo, le digamos a Carlos Gajardo, ex fiscal, o sea, no es una opinión mía,
era para ley antiterrorista aquí y en la quebrada del Ají. Si tú das una señal tan mala como para no utilizar las herramientas que te da la ley, es espantoso. Yo te quiero dar un dato discutiéndole un poco lo que nos dice Marco respecto a la segunda vuelta. El presidente Boric y la vocera, el año pasado, cuando muere Pablo Marchán. ¿Quién es Pablo Marchán? Este joven que con el M16, ¿no es cierto?, se mete a un lugar, hiere a un trabajador agrícola mapuche humilde, termina muerto, enfrentado con carabineros de la CAM. El hombre vive en la casa de Yaitul. ¿Y qué tuitea el presidente Boric y qué tuitea la vocera, que eran diputados? Cuando era diputado. Solidarizan totalmente con este joven idealista que lo que estaba haciendo era un sabotaje de guerra, guerrillero, etcétera. Entonces, la verdad es que era muy difícil pensar en votar por ellos para gobierno, aunque yo siempre dije, si gana Boric es mi presidente, lo dije en todos los tonos durante la campaña, a algunos no les gustó, a otros sí. El nuevo ministro del Interior no puede ser comprensivo, ministro o ministra, comprensivo, no puede venir tener una actitud... O mejor dicho, no tener complejos, para decirlo en un tono más simple. No, mira, es que una cosa es tener complejos... Complejos digo, para entender que hay terrorismo en la Araucanía, una cosa es que hay tener que aplicar ley de seguridad del Estado cuando hay que aplicar... Yo te digo, una cosa es tener complejos y otra cosa es tener una actitud comprensiva y hasta solidaria con estos movimientos. Cuando el presidente Boric en alguna entrevista dice, esto es desobediencia civil, que es súper importante, chuta, distingamos. Cuando el gobierno nos anuncia que quiere indultar a los que incendiaron, saquearon, destruyeron, todo eso es ser, no solamente quedarse corto en términos de tener la capacidad para condenar, enfrentar, sino que además es ser comprensivo. Tú te pones, hay una cierta nostalgia en cierto sector de la izquierda, sobre todo el Frente Amplio, el Partido Comunista, ni hablar, respecto de todo el tema revolucionario, ¿no es cierto? Y muchos de ellos les encantaría que estuviéramos viviendo en el 68, 69, para ponerse el verde oliva, salir a la calle, porque les contaron la historia que esto era tan bonito y se les olvidó todo lo que pasó después y todo lo que sufrió Chile después. Entonces, necesitamos un ministro o ministra del Interior que tenga capacidad para enfrentar esto, que no sea comprensivo con estos grupos, que tenga, además, que entienda que se trata de un flagelo. Esto no es un problema específico. La delincuencia ya se nos fue de las manos hace mucho rato. Y yo vuelvo a un punto que aquí hemos dicho 500 veces, que el presidente de la República convoque a un gran acuerdo nacional, porque no basta con 5 carabineros más allá, no basta con subir la pena aquí, subir la pena allá. Aquí necesitamos un gran acuerdo nacional en materia de seguridad. Pido la palabra a Marco Enrique Dominami, vamos a una corta pausa y seguimos con más Tu Día aquí debatiendo. Muy interesante el debate que estamos teniendo. Un poquito al ajedrez político después de lo que pasó ayer. Marco Enrique Dominami me pidió la palabra, quiere hacer su movimiento. No, adelante. Lo siguiente, viene el nuevo Chile, comenzó de otra manera como yo hubiese querido. Pues el nuevo Chile. Y aquí hay dos exponentes que fíjese y quiero que quede claro para el país, cuando cada vez que están expuestos gente moderada, sensata, a dilemas, siempre optan por el bloqueo. La derecha social que ha dicho... Pero déjeme hacer la historia, hechos. ¿No? Dele, mueva la pieza. No quiere llegar al pasado. En 2009 habían varios candidatos y les gustó Piñera. Reconocieron que había hecho mal gobierno, pero el 2017 dijeron, repitámonos Piñera, se repitieron a Piñera. Es que nos juró que había cambiado. Momento, los dos, después, durante el gobierno de Piñera, el tipo hace el gobierno más inepto, más incompetente que hayamos conocido, destruye la institucionalidad y lo apoyan. No sé si más inepto que el tuyo hasta ahora. Espera, momento. No, el mío, yo no soy parte del gobierno. Y el 2000... Pero votaste por Boric, ahora, lo dijiste hace 10 y la minutos. mejor de todo... Sí, claro, voté por Boric. Ya, y ahora por lo mismo. Gobierno. Por lo mismo. Ahora, puesto en otro dilema, en diciembre del 2021, está un señor que dice que las mujeres casadas, usted estaría castigada por lo demás, que las mujeres casadas una sola vez de por vida son más beneficiarias de derechos que las mujeres divorciadas, José Antonio Cast. Estos dos líderes moderados, ¿qué eligen cuando están frente a la disyuntiva? Ups, Cast. No, y ahora me están diciendo que cuando hay una nueva disyuntiva, que espero que el senador Castro le imponga al gobierno una agenda más progresista, cuando estén puestos frente al tema dirán pretexto número 40, hoy en realidad... O sea, usted no está ni creyendo a la tanto. derecha entonces. No, yo les creo a ellos, lo que digo es que dos personas que respeto... A una parte de la derecha... A la derecha no le creo en general. Aquí hay dos exponentes. Un alcalde O sea, que reconozco. sí. Reconozco un alcalde con arraigo popular y con éxito en su comuna, lo reconozco. Una comuna donde a mí en general me va muy bien también y soy testigo de su arraigo. Reconozco a Mario Desbordes en un tremendo líder de la derecha. Pero cuando le ha tocado elegir, porque la política, y este es el punto que quiero explicar en un minuto, la política tiene una parte terrible, que me pasó a mí varias veces, en que no es lo que te gusta, es lo que puedes. Estaba Boric y Cast, mi pijama no dice Boric, mi pijama ni mis calzoncillos dicen Boric, nada en mi vida dice Boric y tuve que votar con Boric con la mejor sonrisa que pude.
¿Usted cree que es fácil? No. Eso es la política, es sacrificar, es avanzar en la contradicción, en las mareas. Pero yo siempre opté, al igual que este señor, siempre opté por los que estábamos por la nueva Constitución, por los derechos sociales. Y ustedes siempre optaron por los que estaban en contra de los derechos sociales. A ver, Hechos. Mario, respondamos aquí en el emplazamiento de Marco Enrique. La palabra, senador. Yo creo que de Meo pasó a Pepo, a Lucas, porque está haciendo una caricatura. ¿Quién es Pepo que no lo ubico? Él está yo vi exiliado. caricaturista. Está haciendo caricatura. Primero porque es evidente que nosotros hemos defendido siempre una posición democrática, nosotros hemos planteado los derechos sociales desde hace mucho rato, y ve mis votaciones como diputado y mira la pega que hizo este hombre como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades en plena estallido. Él era el presidente. Él planteó el camino a seguir que posteriormente los parlamentarios tomamos, porque ustedes fueron los primeros en plantear el camino constituyente. Entonces, la verdad que nosotros tenemos que evaluar a las personas por sus actos. Ya, pero el camino que decía Piñera, mira, estoy por ejemplo, el CAS que saca, ¿no es cierto?, en la segunda vuelta, no, si tuvo que cambiar todo eso y eliminar todo eso, pero y al frente teníamos otra, la elección nos llevó a dos extremos, entre los dos extremos que había, uno me dice, ¿sabe?, vamos a corregir todo esto en el programa. Oye, soy uno de los papás, junto con varias mamás, de la paridad en la actual constituyente, que tiene que seguir en el próximo proceso, tal cual. ¿Ya? Y estoy orgulloso. Y de hecho, en el chat de Hay Mujeres me van a retar porque aquí estamos súper disparejos en términos de paridad. Pero hemos tenido mujeres durante la mañana. Sí, pero este señor corrigió todo eso y al frente teníamos una alternativa, que era los que justificaban Venezuela, Ortega, etcétera. O sea, si queremos ir a ese lado, la campaña del rechazo recién, pues. Aquí dicen, escondieron acá, se escondieron al Rojoder, todo ese lote, pero sale la Carol Cariola, que públicamente ha defendido los regímenes de Venezuela, de Ortega, y yo no hago cuestión sobre eso. Entonces, yo creo que lo importante es que la gente no quiere la pelea que hace Marco. La gente quiere saber, mire, compadre, ¿qué va a hacer de aquí en adelante? Pongámonos de acuerdo para adelante. ¿Cómo llego también a y hay un compromiso nuestro por la nueva Constitución democrática, con paridad, etcétera, y hacia atrás hemos votado sistemáticamente una y otra vez, y eso a Juan Luis le consta porque era diputado, fuimos diputados juntos. Senador, sí, ¿no? me consta. Quiero agregar algo más. Yo creo que estamos en un momento en que el país necesita señales nuevas. O sea, el rumbo del presidente Boric, sin renunciar a su programa de gobierno, que fue lo que se llamó realismo sin renuncia. ¿Se acuerdan ustedes en tiempo de la presidenta Bachelet? No. Sin renunciar a su propósito, tiene que abrir el naipe de la conversación con todos los sectores. Ya. Esto significa dos cosas. Uno, abrir el proceso de cómo se perfila la nueva constituyente. Y eso será un acuerdo en el Congreso que tendremos que hacerlo bien hecho para que sea acotado, sea simple, sea democrático, soberano y se haga. Dos, porque yo estoy convencido que la nueva constitución tiene que venir en algún minuto. Perfecto. Dos, el gobierno tiene que gobernar. Esto parece que de repente se nos pierde en el escenario. Mucha parte de la derrota que hemos sufrido es porque hay una sensación errática o de falta de comunicación de lo que hace el gobierno, ¿y eso o de simplemente confusión, porque el gabinete ha sido frágil, el nivel de empoderamiento del gobierno ha sido débil, en la región ha sido muy débil también. Pero le quiero Todo pedir... eso es parte de la evaluación de la gente. Sí, sí.